Muy buenas tardes, soy el alumno Luis Rodríguez de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Derecho, y hoy en el curso de Filosofía del Derecho vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a analizar un caso actual. Hemos tocado el tema de la reforma judicial en el Perú, propuesta jurídica y filosófica de Francisco Miro Quesada. Vamos a partir definiendo la problemática en lo que respecta de la justicia en el Perú. Hemos tocado dos puntos muy importantes. El primero es la corrupción en el sistema judicial. La corrupción en el Poder Judicial es uno de los problemas más graves. Denuncias sobre jueces, fiscales, policías, pues que aceptan sobornos y toman decisiones influenciadas por intereses políticos o económicos. Otro punto muy importante, hemos tomado la demora en los procesos judiciales, la carga procesal que se tienen los administradores de justicia. En este caso, la lentitud en los trámites judiciales es un problema persistente. En muchos casos, incluso los más sencillos pueden durar años en resolver, debido a la sobrecarga del trabajo, la falta de recursos y la ineficiencia de la administración. Vamos a partir tocando una pequeña biografía de José Francisco Miro Quesada. Pues es un autor peruano destacado en los campos de la filosofía del derecho y en la teoría jurídica. A lo largo de su carrera ha escrito diversas obras que abordan la relación entre el derecho, la justicia, los derechos humanos y la filosofía política. Dentro de sus principales obras tenemos El derecho y justicia, derechos humanos y derechos constitucionales, la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, que fue publicada en el año 2010. Pues este libro aborda cuestiones fundamentales de la teoría jurídica, desarrollando una reflexión crítica sobre las bases del derecho y sus funcionamientos. Las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miro Quesada. Aquí tenemos el derecho es producto de la razón práctica. Francisco Miro Quesada defiende el concepto de derecho basándose en razones prácticas. En este sentido, el derecho no es simplemente una estructura de normas impuestas, sino que se basa en la capacidad de reflexionar sobre la justicia y la moral. Esta visión nos permite entender el derecho como un fenómeno moral y racional que busca resolver los conflictos de la sociedad en base a los principios fundamentales de la justicia. Crítica del positivismo jurídico. Francisco Miro Quesada criticó visiones del derecho más estrictamente positivistas, pues el positivismo jurídico sostiene que el derecho es un conjunto de reglas creadas por la autoridad, no necesariamente basadas en los principios morales y éticos. En cambio, Miro Quesada aboga por una interpretación de la ley que vaya más allá de la simple aplicación de normas y se basa en la ética y los valores humanos. El derecho, pues debe ser visto como un proceso dinámico y ético orientado al bien. Rivas, año 2010. El derecho y derechos humanos. Miro Quesada dedicó parte de su obra al estudio de los derechos humanos, proponiendo que deben convertirse en el eje central del ordenamiento jurídico, pues para él el respeto a los derechos humanos es una cuestión fundamental que debe guiar tanto el desarrollo de normas como su aplicación. Pues en este sentido, consideró que la ley debe proteger la dignidad humana, promover la igualdad y la libertad. Pues bien, ya que hemos partido de la definición del pensamiento filosófico que tenía José Francisco Miro Quesada, hemos tocado el análisis concreto de una problemática, una realidad, que es la reforma judicial en el Perú. Lo hemos tomado como un caso relevante, ¿no? Para el análisis de la filosofía del derecho en el Perú, bajo la perspectiva de Francisco Miro Quesada,
Se ha elegido el caso de la reforma judicial en el Perú, pues en los últimos años el sistema judicial ha enfrentado una crisis de legitimidad y eficiencia, con denuncias recurrentes de corrupción, lentitud en los procesos y la falta de acceso a la justicia. En este contexto, el caso de la reforma judicial peruana es particularmente relevante, dado que involucra aspectos jurídicos, políticos, económicos que demandan una gran reflexión profunda desde la filosofía del derecho. Ahora, propuestas jurídicas, políticas y económicas. Vamos a partir de la propuesta jurídica. Aplicando la teoría de Miro Quesada, se debe trabajar en una reforma judicial, pero que busque la equidad y la aplicación de justicia. Esto implica fortalecer la independencia judicial, mejorar la capacidad de los jueces, así como garantizar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población. Además, debe impulsarse una verdadera lucha contra la corrupción, no solo a nivel de la judicatura, sino también en las instituciones que supervisan el sistema judicial. Nuestra propuesta política. A nivel político, pues el gobierno debe comprometerse a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones judiciales. Es necesario un enfoque integral que considere tanto la reforma de la estructura judicial como la modificación de las políticas públicas que afectan a la justicia, como por ejemplo la seguridad, la educación, la igualdad económica. Aquí, Miro Quesada subraya la importancia de que el derecho sea reflejo de una política que busque la justicia social. Ahora tocaremos la propuesta económica. Desde el punto de vista económico, la reforma judicial también debe ser acompañada de un fortalecimiento de capacidades del sistema judicial. Por ejemplo, a través de inversiones en su infraestructura, en la tecnología, en una remuneración adecuada pues, para sus jueces, auxiliares, trabajadores, personal administrativo. El sistema judicial no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión para el bienestar y desarrollo social de nuestro país. Análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. Francisco Miro Quesada, pues es uno de los pensadores más relevantes en la filosofía del derecho peruano. Su obra se centra en la búsqueda del derecho justo, una teoría que combina el positivismo con un enfoque ético y moral. Miro Quesada cree que el derecho debe ser justo, no solo en su forma, sino también en su aplicación práctica. Teoría del derecho justo. Para Miro Quesada, el derecho debe ir más allá de la simple norma escrita. Debe tener un contenido ético y estar al servicio de la justicia social. Las conclusiones. La independencia de los jueces debe ser un principio fundamental para la reforma. Debe garantizar que los jueces puedan tomar decisiones sin presiones externas, especialmente políticas. El Poder Judicial pues necesita implementar un sistema de monitoreo y castigo de la corrupción más efectiva y establecer mecanismos transparentes para monitorear y castigar a los jueces y funcionarios involucrados en actos de corrupción. Espero que les haya agradado mi exposición. Muchas gracias.